Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González y conmigo Maritza Gómez. Hola, Víctor. Hola, Sapiens. ¿Cómo están? Pues yo muy bien, Maritza. ¿Tú qué tal? Con calorcito ya. Algo de calorcito, ¿verdad? De abril. Pues es que estamos en el mero tiempo de calor, aunque parece ser que ese calor aparte está intensificándose por la acción humana en el planeta. Sí. Y pues precisamente de eso queremos hablar hoy porque muy recientemente hubo una noticia que no es un anuncio oficial, sino es producto de una filtración, y ahorita platicamos de eso porque está bien interesante, una filtración en el New York Times, que ese reportero se adentró, que dice que el grupo de especialistas que estaba llevando el dictamen, a ver si a esta época de los humanos le llamamos el antropoceno, ahorita explicamos por qué, pero parece ser que no lo quieren llamar antropoceno oficialmente. El grupo de especialistas, subespecialistas de estratigrafía cuaternaria, específicamente dictaminadores, dicen que no hay suficientes datos para decir que esta época ya no se llama Holoceno, se llama antropoceno. ¿A qué nos referimos con todo esto? Ahí voy a hacer un poquito de historia. Ahora me toca a mí hacer un poquito de historia. A ver, échale a ver qué tal te sale. Una tarde en Cuernavaca, en el año de 2000, durante una conferencia de especialistas en ciencias de la Tierra, el químico atmosférico neerlandés Paul Crutzen, recientemente ganador del Premio Nobel de Química en 1995, lo compartió con el primer y único Premio Nobel de Ciencias mexicano, Mario Molina, exclamó, ahí en medio de la conferencia se puso de pie y exclamó: estamos en el antropoceno. Casi me imagino que soltó el micrófono ahí, ¿no? A partir de ese momento, la propuesta de cambiarle el nombre al intervalo de tiempo geológico actual, en honor a nosotros los sapiens, pero a nuestra huella en el planeta, los antropos dejando huella, por eso antropoceno, relacionado a humanos, ha ganado este término, y la propuesta de llamarle así a la época ha ganado muchas críticas y mucho apoyo, tanto dentro como fuera de las ciencias de la Tierra, de las ciencias naturales, como de todas las otras disciplinas científicas y más allá. Las actividades humanas, sostuvo Paul Crutzen, en publicaciones posteriores muy relevantes, muy influyentes en su época, las actividades humanas están ejerciendo un impacto cada vez mayor sobre el medio ambiente en todas las escalas, superando en muchos sentidos a los procesos naturales. Esa es la cita del paper que después publicaron, poquito tiempo después, y aquí básicamente en resumen lo que dice es: los seres humanos somos la fuerza de cambio principal en este planeta, entonces deberíamos de llamarle a esta época la época de los humanos, el antropoceno. El término, en estos 20 años desde que lo propusieron, ha viajado por todos lados, ha aparecido en múltiples publicaciones y ha sido retomado por especialistas de muchas áreas de las ciencias, pero también más allá. Filosofía, arte, ha invitado a la reflexión y ha despertado también muchas críticas. Sí, siento que tocamos muchos temas en Cosas de Sapiens y este es uno como de los especializados, ¿no? Porque estamos enfocándonos en la labor de una actividad, de una comunidad científica, como tú dijiste, súper especializada. Primero son personas que están estudiando las ciencias de la Tierra. Luego son específicamente geólogos, y son geólogos que están aplicando el método estratigráfico que tiene que ver con las capas de la Tierra para determinar si estamos o no en una nueva, no la quiero regar, época, sí. Me detuve en lo de época porque hay toda una escala temporal geológica, ¿verdad? Que es esta tabla cronoestratigráfica que usamos para representar eventos de la historia de la Tierra. Entonces, la Tierra en todos sus millones de años tiene justo diferentes capas que pueden verse, imagínate en un acantilado, ¿no? Tú puedes ver como las líneas uy, se me está yendo la palabra, de las capas estratigráficas, los estratos, y entonces esto es a lo que se están dedicando ellos. Ahora, el antropoceno a mí me parece una historia súper interesante. Qué bueno que empezaste con lo de el momento eureka de Paul Crutzen, porque sí, casualmente estaban en Cuernavaca y este señor, muy al
digamos, revirtiendo el método estratigráfico de ir a estudiar la capa estratigráfica y entonces determinar si es un fenómeno global o si es un estrato a nivel global. Él como que se inventó el término y luego mandaron a un equipo de geólogos a determinar si existe o no. Entonces, el organismo encargado de reconocer las unidades estratigráficas es el Comité Ejecutivo de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, ¿verdad? Que fue fundado en 1961. Para que este organismo reconozca una capa como una unidad estratigráfica, hay que definir el límite inferior de un estratotipo, es decir, de un intervalo o un punto en una secuencia cronoestratigráfica. Crono de tiempo, estratigráfica, pues la cápita de la que hablamos. Ahora, ¿cómo podemos saber cuál es el límite entre estos estratos? Pues ese límite, los geólogos lo que hacen es poner un marcador artificial permanente conocido como sección estratotipo y punto de límite global, que es literalmente un clavo dorado, ¿no? Golden Spike. Entonces, si tú quieres ver dónde empieza un periodo, puedes buscar en internet dónde está el Golden Spike. Y, por ejemplo, estoy viendo aquí que el clavo dorado del periodo ediacárico está en Australia. O uno de ellos está en Australia, ¿no? Y está la imagen. Así que es todo hay todo un método para definir si estamos en una nueva época o no. No es como simplemente inventarnos, como en la historia, ¿no? En la historia sí, igual los historiadores inventamos épocas para entender los procesos como en distintas profundidades, pero nuestras fuentes para determinar los periodos históricos son los documentos. Sin embargo, para los geólogos, para determinar estas escalas temporales geológicas, pues, literal, la fuente que ellos ven es la Tierra, ¿no? Sí, tienen que ir a hacer como esas. Lo hemos visto, ¿no? Es como una rebanada en la que alcanzas a ver las capitas de cómo se fueron sedimentando en diferentes tiempos. A veces después de en una falla geológica o después de un terremoto, se levantan estas y se alcanzan a ver, ¿no? Es algo parecido a lo que buscan, pero van y lo buscan bajo tierra, a veces bajo agua, a veces bajo hielo, para encontrar cómo se fueron sedimentando los materiales y se lee como, vamos a decir que como un libro, las diferentes páginas, cada una de estas capas. Y específicamente para el antropoceno, lo que se propone es que a partir de la presencia de los humanos hay una notoria influencia en los sistemas tierra que significa, por ejemplo, el ciclo del carbono. Sabemos que estamos aventando mucho carbono o gases que tienen carbono, como el CO2 o el dióxido de carbono, el metano, por actividades humanas a la atmósfera. Y que nuestra actividad está provocando que cada vez esté más concentrado. Ese es uno de los muchos ciclos naturales de la Tierra. También está el ciclo del nitrógeno, del oxígeno, del agua. Y los humanos lo estamos afectando. Además de que hemos introducido cosas que no había antes. Por ejemplo, partículas radiactivas, isótopos radioactivos que no existían y que solamente existen a partir de la mitad del siglo XX porque hicimos bombas atómicas. Tronamos bombas atómicas y cayeron entonces después por las nubes y empezó a caer en todo el mundo pequeñas partículas y quedan registradas y se pueden encontrar en esas capas. Pero si yo fuera uno de las personas involucradas en este debate científico sobre el antropoceno, yo te diría, ¿estás seguro de que el antropoceno empezó a mediados del siglo XX? Ese es uno de los problemas, ¿verdad? Uno de los problemas es definir cuándo, porque no significa que en el siglo XX empezó la afectación de los humanos en el mundo. De hecho, la transformación de los paisajes empezó desde nuestros ancestros antes que los sapiens, desde los Homo erectus, desde los primeros que hicieron fuego, desde los primeros que cambiaron una zona de matorrales, le prendieron fuego para comerse lo que quedara rostizado y hicieron pastizales. La agricultura. La agricultura transformó el paisaje severamente ya desde hace 10,000, 12,000 años. Entonces está difícil decir, bueno, ¿en cuándo empezó la época humana? Muchos le llaman al antropoceno temprano y al antropoceno tardío, o al de la segunda mitad del siglo XX le llaman la gran aceleración, ¿no? Porque muchas cosas pasaron en ese tiempo. Sí, justo
el grupo interdisciplinario que estaba tratando de resolver si el antropoceno existe o no, que me imagino que ahorita vamos a comentar sobre ello, este grupo interdisciplinario que estaba compuesto no solo de geólogos, sino también de historiadores, identificó una serie de tendencias socioeconómicas y en el sistema Tierra a mediados del siglo XX, que es como la gran aceleración. De hecho, es un libro el que se llama así, La Gran Aceleración. ¿Cuáles son los indicadores de que a mediados del siglo XX, como ya decías hace un momento, los humanos empezamos a impactar sobre el sistema Tierra en gran escala? Pues la población mundial se va para arriba, el uso de fertilizantes, el uso de agua, la población urbana, la construcción de presas y la producción de papel, entre otros, ¿no? Empezamos a usar más energía. Pensemos que todas estas tendencias socioeconómicas que nos permiten hablar del inicio del antropoceno o situarlo a mediados del siglo XX tienen que ver con el desarrollo de nuevas tecnologías y la mayor concentración, el incremento de la población, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las tendencias en el sistema Tierra que podemos identificar? Pues hay una mayor producción de dióxido de carbono, de metano, la captura, la pesca en los mares aumenta, estamos consumiendo más camarones, por ejemplo. O sea, digamos, el estudio se fue al fondo del asunto, ¿no? No fue como, si ya están midiendo hasta cuántos camarones comemos. Pues sí, entonces, ese es un posible inicio del antropoceno. Cuando vemos que estas tendencias a mediados del siglo XX se van para arriba, pero otras personas se preguntan qué hay de la revolución industrial y de cuando empezamos pues cuando se dice verter contaminantes a la atmósfera. Desde la que se inventó la máquina de vapor, por ejemplo, que ya fue el momento en el que los combustibles fósiles entraron a escena a nivel industrial. Con el carbón. Antes quemábamos leña, y la leña es muy poco eficiente, pero no éramos tantos y no la usábamos todo el día. Ya con máquinas de vapor, pues había que consumir mucho combustible y empezó a salir mucho más óxidos de carbono, monóxido, dióxido, de todos estos. ¿Y sabes qué más? Huesos de pollo. Ah, sí, es cierto. Sí. Qué raro, ¿no? Pero lo que pasa es que somos tantos seres humanos en la Tierra, 8,000 millones, que tenemos como 30,000 millones de pollos creciendo en este momento. Ya platicamos una vez de los pollos, fuimos allá a grabar a una granja. Una granja con 20,000 gallinas alrededor. Y hablamos un poquito de la historia de nuestra domesticación del pollo. Y los huesos de pollo, o sea, si llegaran después unos expertos en estratigrafía a la Tierra y vieran... Extraterrestres, siempre decimos, si luego vienen los marcianos y sacan una muestra, van a decir, caray, mira, aquí había muchos de estos animales, de los pollos. ¿Por qué? Porque los huesos ahí quedan y son muchísimos. Es el ave más presente en el mundo. De hecho, los animales de crianza humanos son los animales que más presentes están en el mundo. Si juntaras a todos los animales silvestres, todos, incluyendo elefantes y ballenas, hicieras una gran albóndiga, y luego hicieras una gran albóndiga, y luego hicieras otra gran albóndiga con todos nuestros animales de crianza, que son vacas, chivos, puercos, gallinas y mascotas, sí. La de nuestros animales es mucho más grande que la de todos los animales silvestres juntos. Es decir, el antropoceno tiene una huella así de fuerte. El hecho de que seamos 8,000 millones y que sigamos creciendo, para mediados de este siglo llegaremos a 10,000 millones, probablemente no muchos más, pero llegar a ese punto hace inequívoco que hay una afectación a los sistemas de la Tierra y una afectación a cada paisaje, cada ciclo, cada incluso parte de la biosfera, de las especies, la gran extinción, de la pérdida de biodiversidad que se está dando en estos años, son sin duda muchos de los indicadores de que la época humana tiene consecuencias. Ahora, el hecho de que digan que no cumple los requisitos del grupo de estratigrafía cuaternaria que dictaminó que no se cumplen todos los requisitos necesarios, no significa, y esto es muy importante, que el antropoceno no exista. Es decir, a lo mejor no es una nueva época técnicamente para los especialistas, pero todo lo que mencionamos antes de todas estas afectaciones sigue estando igual de presente, solamente no va a reunir
esas características. Y antes de que digamos qué es lo que de todos modos quedará, sería bueno revisar un poquito las críticas que ha tenido el término, porque no nomás todo es, ha sido apoyo, también ha habido críticas. Para empezar, el mero hecho de que le llamemos a la época antropoceno es antropocentrista, sí, al máximo. La época, ya es el planeta de los humanos, es la época de los humanos, y aunque sea para mal, pero somos los más importantes, ¿no? Debería ser el bichoceno, hay más hormigas, insectoceno. sí, hay más bacterias, o más virus. ¿Por qué no es un insectoceno? ¿Por qué no es un viruseno? Algunos hablan de un piroceno, es decir, el tiempo en el que por el dominio del fuego hemos transformado tanto combustible en humo, que eso se nota más que nuestra huella en todo lo demás junto. Sí, esa es una propuesta de Steven Pine, ¿no? Que es bueno, al menos yo lo conozco en la historia de la historia ambiental, y él era guardabosques. Entonces él se daba cuenta de las quemas a gran escala y de lo que estaba sucediendo en nuestra relación con el fuego a gran escala. Cómo al quemar no solo bosques, sino también cualquier tipo de combustibles, estábamos afectando el funcionamiento del sistema Tierra. Entonces, Steven Pine dice que deberíamos hablar del piroceno. Luego, ha habido un montón de críticas que han derivado como en un léxico nuevo para llamar, ¿cómo le llamamos a esta época que estamos viviendo? Porque el antropoceno sí, como tú dices, es como limitado, está nada más enfocado en los humanos. Y otra crítica que me viene ahorita a la mente es que el antropoceno, al hablar de antropos, estás sugiriendo que toda la humanidad está afectando el funcionamiento del sistema Tierra en el mismo nivel, ¿no? Antropoceno no da cuenta de las inequidades y de cómo el norte global es el que está realmente contaminando más. Así que algunos académicos, sobre todo de las ciencias sociales, han propuesto nuevas palabras, como ya decíamos, piroceno, también capitaloceno. Capitaloceno viene justo a atacar esta parte del antropoceno que sugiere que todos contaminamos de la misma manera. Una académica muy popular que está en la Universidad de California, Donna Haraway, está hablando de plantacionoceno, homogenoceno. Entonces, bueno, hasta de naufragoceno están hablando. O sea, a lo que voy es que el antropoceno, al menos entre las ciencias sociales, activó un debate grande para explicar en qué momento estamos en nuestra relación con el sistema Tierra. Antropoceno sin duda es el que como más ha pegado. A lo mejor, aunque el auditorio no supiera qué significa exactamente, antropoceno es una palabra que anda como por ahí volando todavía, ¿no? Entonces, críticas hay muchas, no solo desde fuera de la comunidad, no solo desde las ciencias sociales, sino también desde los propios geólogos. Había muchos geólogos que no estaban dispuestos a aceptar esta como nueva época. Entonces los geólogos, en este debate que ya lleva 20 años, preguntaban cosas como, ¿acaso no es el antropoceno un concepto en busca de un registro estratigráfico? O sea, no es como llegó primero la palabra y entonces vamos a ir a ver si existe. O decían, ¿debería definirse el antropoceno con una señal estratigráfica o en una fecha de la historia humana? Es decir, ¿estamos pensando en historia humana o estamos pensando en historia de la Tierra? Entonces se preguntaban, ¿es una unidad de la historia de la Tierra o principalmente como algo que nosotros nos estamos inventando para explicarnos cómo nos estamos friendo nosotros mismos aquí? Sí, esa crítica de que decirle antropoceno y decir que somos los humanos los culpables, más o menos como que pone parejos a todos, cuando es muy diferente la afectación que ha tenido un país que otro o una región que otra. Por ahí leía que un francés consume más energía en una semana que un nigeriano en todo el año. O, por ejemplo, ahora que están las pláticas sobre cómo enfrentar el cambio climático, algunos países emergentes que les llaman, sobre todo africanos,
dicen, oigan, ya van a poner límites a cuánto puedo quemar, cuando ustedes llevan décadas quemando, hicieron toda una industrialización y yo apenas voy a empezar. Y ahora quieres que los limitemos a todos igual. Entonces, esa es una crítica bien importante. Y no solo eso, que como el norte se industrializó a lo largo de 200 años, de repente dijeron, ya no queremos ser industrializados, pero seguimos necesitando de la industria. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mandarlo al sur, ¿no? Entonces, outsourcing. Ajá, es como, no queremos contaminar nosotros, pero necesitamos, pues, ¿qué es? O sea, imagínate, el litio para los celulares, toda la electricidad que estamos produciendo. Solo no eliminaron el problema de la contaminación que provocaba la industrialización, solo la desplazaron a otros lugares donde ellos no la ven. Sí, sobre todo lo más sucio que se haga en otro lado, a mí mándenme el producto final, ¿no? Sí. Incluso sus lagos ya están más limpios, ¿por qué? Porque ya no están tirando ahí todo lo que la industria que antes tenían arrojaba. Ciudades como Londres, que llegaron a ser las más contaminadas del mundo, poco a poco han ido disminuyendo. Los países de Europa que están destapando sus ríos, mejorando sus condiciones, son sobre todo por eso, porque ya vieron la afectación y están tratando de mandarla para otro lado. Y ahora que dijimos, ¿por qué antropoceno? ¿Por qué no relacionado con las bacterias, ¿no? O bichoceno. Y todos esos son animales o algo parecido, pero también pudiéramos ver que este planeta, pudiéramos llamarle pastoceno, porque en este planeta los pastos dominan en todos lados. ¿En el fondo del mar? De hecho, sí, hay pastos en el fondo del mar. Los pastos tienen a los sapiens cuidándolos. Nosotros somos los cuidadores de los pastos, porque el maíz, el trigo, el centeno, el arroz, todos esos son pastos. Imagínate qué exitosa especie que tiene a los sapiens cuidándoles y plantándolas por todos lados. Los grandes pastos están en todo el mundo, pero bueno, no se trata de saber cuáles hay más, sino quiénes han afectado más. Y esto de A ver. Ok, y entonces no se trata de saber cuántos hay más, es más que nada saber quién afectó o cuánto ha sido la afectación de los seres humanos en la Tierra. Y ha sido bastante, ha sido mucha, ha sido evidente y está en todos lados. Si el término no es adoptado, porque parece que así será, no hay un anuncio oficial, porque fue una filtración, pero si no es adoptado, de todos modos será relevante. De hecho, todavía no se pronuncia, ni siquiera el grupo de estratigrafía cuaternaria, no se ha pronunciado toda digamos, la Sociedad Geológica Internacional, ¿cómo se llama? El grupo, pues, que tiene que dar el dictamen, no lo ha emitido todavía. Porque dices que fue ¿una filtración? Eso me da muchísima risa, que ¿fue el New York Times? Ajá, un reportero del New York Times estuvo en la reunión en donde dijeron, bueno, pues vamos haciendo la primera votación. Me parece que había 24 expertos, 12 estuvieron en contra, 4 a favor y unos cuantos se abstuvieron. Entonces, y él reportó eso. Todavía no se da a conocer la cuenta oficial, todavía no sale el dictamen. Incluso yo platiqué con un miembro del The Anthropocene Working Group, el grupo de estudio del antropoceno, que es un grupo multidisciplinario que conjuntó especialistas en varias áreas de la ciencia para recomendar cuál sería la manera de saber si estamos o no en una nueva época. Platiqué con Alejandro Searreta, un especialista en micropaleontología, miembro entonces de este grupo, quien dijo que de todos modos van a seguir trabajando en antropoceno. Dice, a nosotros no nos han informado si sí o si no, le entregamos nuestras evidencias, nos mantenemos con ellas porque son sólidas, pero que ni siquiera les han informado. Fue una filtración. Y lo que reporta The New York Times, que les ponemos por ahí, si al que le interese leer la nota, ahí la pondré. En la nota, el reportero de New York Times, que estuvo presente en la votación, fíjate nada más que nivel, explica que el grupo va a incluir en su dictaminación la siguiente frase. Según la definición que un panel anterior de expertos pasó casi una década y media debatiendo y elaborando, el antropoceno comenzó a mediados del siglo XX, cuando las pruebas de bombas nucleares empezaron a esparcir una lluvia radiactiva por todo nuestro mundo. Para varios miembros del comité científico que consideró la propuesta del panel en las últimas semanas, esta definición era demasiado limitada, demasiado incómodamente reciente para ser una señal adecuada de la remodelación del planeta Tierra por parte del Homo sapiens.
Esa va a ser la carnita del cuerpo del dictamen. Es decir, para ellos demasiado limitada, incómodamente reciente, es decir, no están de acuerdo que fue a partir del siglo XX porque no se da cuenta de todo lo demás, siglos y milenios de agricultura, y que no los convence. Entonces, al parecer no se va a llamar antropoceno, o no va a ser una nueva época según los especialistas, pero el término llegó para quedarse. Ese término ha sido relevante en muchas áreas, ha provocado reflexiones, discusiones, críticas, debates, obras de arte, filosofía. Hay grupos que están a favor, que están en contra. De hecho, es uno de los términos que más ha explotado en la literatura académica internacional, porque cuando apareció empezaron a haber muchas publicaciones que se referían a antropoceno o a otros términos relacionados con antropoceno, al negantropoceno, que es un grupo que va en contra del antropoceno. Negantropoceno es una corriente europea y tiene muchas publicaciones muy interesantes. Algunos dicen que no había habido un término que provocara tal explosión de publicaciones desde el término evolución. Así que es un término relevante, supongo que se queda. Sí, ahorita revisando en Google académico, buscando antropoceno en español, que no en la lengua franca de la ciencia, que es el inglés, hay 24,000 resultados, así como fácilmente. Entonces, aunque el antropoceno no se ha aceptado como un término entre la comunidad geológica, creo que sí ya llegó para quedarse como un marcador cultural, ¿no? Para entender la época en que estamos viviendo. Así que pónganle como quieran, pero démonos cuenta de que estamos friéndonos a nosotros mismos en el planeta. Sí, importantísimo que si no es aceptado técnicamente por el grupo que le toca decir sí o sí no significa que toda la afectación no sea real. Es exactamente la misma que sabíamos y que estamos dándonos cuenta, solamente a algunos no les convenció para ponerle el nombre técnicamente a la época. Ellos son los que les toca ponerle nombre a la época geológica. Pero, por ejemplo, Alejandro Serreta, el especialista con el que platiqué, miembro del Anthropocene Working Group, dice, nosotros vamos a seguir, cuando dice nosotros se refiere al grupo con el que él estaba juntándose en este cuerpo colegiado. Nosotros vamos a seguir trabajando, juntándonos, ya sea de manera oficial o extraoficial. No nos han informado, pero nosotros vamos a seguir trabajando. Y si nos informan, vamos a seguir trabajando. Para nosotros el término ha sido un elemento de cohesión. Y eso yo creo que ha sido también algo de lo interesante, porque aunque no se pongan de acuerdo, como paraguas temático ha sido muy útil para invitar a la reflexión en términos de ciencias, en términos de sociedad, en términos de problemáticas socioambientales en las cuales tenemos que aceptar nuestra intervención como el elemento principal que está provocando el problema. Y es que antes parecía que el mundo era infinito y que no importaba que echara humo a la atmósfera, ¿no? Parecía que no se iba a llenar nunca, que no se iba a acabar nunca los peces del mar, pero... Y hablando del Anthropocene Working Group, y si acaso a alguien esto le parece como que está en la estratosfera, es una analogía inapropiada. No sé, el Anthropocene Working Group, creo que en tu experiencia y en la mía son bastante accesibles, ¿no? Sí. Tú le escribiste, tú tuviste contacto con esta persona. Sí, le dije, quiero platicar con uno que hable castellano. Y Alejandro Serreta, español, bueno, vasco, me aceptó inmediatamente platicarlo para mi otro podcast que se llama Crónicas del Antropoceno. Ahí está el anuncio. Ahí está el anuncio, en donde analizamos con el paraguas temático del antropoceno, las afectaciones humanas al medio ambiente. Y sí, inmediatamente me contestó, me dijo, me parece muy importante explicarte. Y tú tuviste acceso también a uno el líder, ¿no?, del grupo. Solo quiero decir que son gente muy accesible. Yo estaba haciendo un trabajo para el doctorado, le escribí al líder del grupo y le dije, sin esperar que me contestara, ¿verdad? Le dije, oye, estoy haciendo un trabajo final sobre tu grupo. Y dijo, sí, me mandó un chorro de bibliografía y a su vez me mandó a platicar con otra persona que se llama Julia Adney, que también está en el Anthropocene Working Group. Estaba. Entonces... ¿Cómo se llama? Jan Salasevich. Jan Salasevich. Entonces, todo esto es para decir que la ciencia está al alcance de nuestros dedos. Los científicos también son personas. Si les mandas un correo, te responden. Y digamos, si entre el auditorio hay gente como curiosa como tú y como yo, pues
como neta, escríbanles y seguro les van a responder. Sí, de hecho aquí en Cosas de Sapiens nos responden y nos acompañan cada vez que invitamos a los a nuestros cuando amigos estuvo a los Julieta Sapiens. Fierro. Por ejemplo, Sergio de Régules, nos felicitaron mucho del programa anterior que hablamos sobre el bosón de Higgs, porque vamos encontrando a alguien mexicano de preferencia, latinoamericano, o que hable español para platicárnoslo, y encontramos... Y los invitamos y aceptan, así que sí, la ciencia sí está al alcance, no son superestrellas, lo sabrá quizá. Quizá Paul Crutzen era superestrella y cuando dijo estamos en el antropoceno, de veras como que se soltó el micrófono y provocó ondas gravitacionales en los diferentes campos de la ciencia, pero bueno, fue un momento importante, no parece ser que vaya a desaparecer el término, fue un momento eureka y... aunque no se acepte, yo creo que el término, aunque no sea técnicamente el nombre de esta época, antropoceno ha sido útil para invitar a la reflexión sobre la afectación y la transformación del planeta de los sapiens. Así que, sapienseno, ¿le podríamos poner? Sapienseno está Lo que chido. pasa es que sapiens también denota También solo es... sapiencia. Pero los sapiens llevamos poco tiempo. Y aparte llevamos muy poquito tiempo. Qué lata, no sé. 200, 300 mil años y nuestros ancestros empezaron a hacer la transformación. Los que dominaron el fuego fueron nuestros ancestros. Ajá. Entonces, ellos empezaron, no fue nuestra culpa eso. Yo no fui. Bueno, dejamos muchas referencias para quien le interese este tema porque en realidad es un tema muy amplio y a Maritza y a mí nos interesa mucho y tenemos muchísimas referencias que podríamos compartir. Yo creo que la nota del New York Times es una de las interesantes. Sí. Y por ahí hay arte sobre el antropoceno buenísimo. Sí. Hay una película que se llama Anthropocene, The Human Epoch, que también está... Ay, sí, está buena. Está hermosa la manera de narrar la afectación humana, pero desde el arte. Entonces, ahí les dejamos algunas referencias, como siempre, en la descripción del capítulo. ¿Ahí cerramos? Cerramos. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escuchan, que nos ven a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Recuerden que se pueden contactar con nosotros directamente a través de las redes sociales de Cosas de Sapiens. Y si te gusta lo que hacemos, suscríbete y compárteselo a alguien. Y si no, bienvenido al debate. Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.